Bueno, estamos con la visita de Martín. Martín, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Ahí, ¿cómo te presento? Porque me escribieron, está bien, debe ser un error de tipeo. Decime tu apellido. Ayerbe, con Y y B larga. Ayerbe. Y vos sos representante de... Social 21 La Tendencia, un movimiento de liberación nacional en la línea de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, que es la expresión argentina del ser antiimperialista, de la rebeldía argentina frente a los imperios, que se expresa a través de una forma práctica que es el Estado empresario argentino como modelo de desarrollo del país. Uy, ahí vamos a empezar a chocar. Tu visita tiene que ver con una charla que brindaron ayer, ¿no? Sí, estuvimos toda la semana, en realidad vinimos por 2 charlas, por 2 exposiciones y debate en Ushuaia y en Río Grande, y bueno, la demanda fue en crecimiento, el interés fue muy manifiesto, y lo más importante que ocurrió es que además de la invitación de Asociación Trabajadores del Estado, de ANUSATE, de Jorge Pérez Marangoni, Gaby, Fede y bueno, todos los compañeros de ATE que tuvimos el gusto de conocer, Juan Águila de Urbana 98.5 en Río Grande, muchas organizaciones de base como Iniciativa Fueguina, como La Gloriosa de Río Grande, como Vecinos en Acción de Tolwyn, y combatientes de Malvinas como nuestro querido compañero Horacio Chávez. Bueno, fue creciendo a partir de la invitación de los propios fueguinos a involucrarse con el debate del cruce por aguas argentinas. Bueno, estamos durmiendo 4 horas y cansados pero felices porque la actividad es importante. Y esto es lo que va a consolidar que el cruce por aguas argentinas se realice, porque tenemos la ley 26776, el fideicomiso 1423 por 100 millones de dólares y el presupuesto del astillero Río Santiago para construir los buques por 68 millones de dólares, las 2 unidades, con 1/3 del fideicomiso, 32 palos verdes para acomodar un poco las playas y empezar a operar en 2 años cuando se entregue el primer barco y el segundo barco al tercero. Lo que falta es pueblo, lo que falta es pueblo movilizado, lo que tenemos todo para arrancar y para destrabar la situación necesitamos del pueblo fueguino, nada más. O sea que me pasa con mucha frecuencia que veo el enemigo en nosotros, no afuera. Uh-huh. Vos fíjate que cuando se habla de el cruce por aguas argentinas, o sea, socialmente venimos castigados. Ya te deben haber hecho la historia porque vos haces charlas debate. Sí. Venimos castigados con un puerto en Río Grande que se anunció muchas veces, se sacó hasta incluso una ley con un impuesto específico aplicado al cigarrillo, a la compra de cigarrillos, esto para recaudar fondos, bueno, los estudios de viabilidad. Yo tengo más de 20 años en la isla, 23, 24 con la radio, y es como que el programa este se llama Moneda Corriente, pero se tomó el nombre Moneda Corriente porque nos cansamos de hablar de la factibilidad del puerto de Río Grande, un juicio multimillonario que tenemos con la empresa que había ganado la licitación y después no se le permitió continuar con la obra por la falta de pago. Creo que es uno de los juicios más importantes que tiene la provincia. Pero un poco te ubico en esto, ¿no? Por un lado, nos demuestran de que es factible el cruce por aguas argentinas. Pero por el otro lado, siento como que somos una máquina de impedir nuestro progreso. ¿Me expliqué? Claramente, sí. Hemos venido a unir al pueblo, pero también, como hace 2000 años planteó en los conurbanos de la Palestina el primer militante de la historia, no hemos venido a unir, sino a separar. Y necesitamos que esto arda porque la partidocracia demoliberal es la que es la beneficiaria y la responsable de, por ejemplo, el curro del puerto de Río Grande, en donde hay un juicio
hay una empresa privada y todos los gobiernos que no han cortado de una vez con un tajo el afano, que significa los punitorios, ¿no? Bueno, falta acción política por parte de la partidocracia, que no lo va a hacer. ¿Por qué? ¿No será que los empresarios que se ven beneficiados junto con el Poder Judicial en este aspecto, en algo que está trabado adrede, tendrá que ver con algún beneficio económico que claro, reciben? Como que caemos en el juego de ellos. Pero no es el pueblo jueguino. Vos sabés que cuando yo vengo acá, desembarco por un amigo, pero después me pegó el paisaje y quise quedarme a vivir acá. Te absorbe, a nosotros nos pasó. Quise quedarme a vivir acá. Sí. Entonces por ahí renuncié a... Que me lo digas. Claro, renuncié a una propuesta mejor, ¿no? Económicamente. Pero me quedé acá y nunca acepté entrar a trabajar en el Estado. ¿Por qué? Porque yo vine como trabajador independiente, vine remando mis propios proyectos, me crié en el conurbano, en Morón, o sea que soy un tipo de batallar para luchar por lo mío. Ahora bien, cuando escucho toda esta pelea del puerto, lo primero que se me ocurre preguntarme, no como periodista, en aquel tiempo mi actividad estaba en sistemas de seguridad, pero me pregunto, si acá está la Armada, si acá tenemos todo el estudio oceanográfico, ¿a quién le tenemos que preguntar la factibilidad de un puerto, teniendo todos los estudios hechos por la gente que más sabe en materia de vías aeronavegables, ¿no? Armada, prefectura, todo lo que tiene que ver con la isla. Pero esto lo preguntaba desde mi desconocimiento. Entonces cada vez que me hablaban de consultar a una universidad o de hacer un estudio, digo, ¿para qué? Es un chamullo eso. Se quieren fumar el fideicomiso en sueldos y viáticos de parásitos para recorrer el país y, como explicó Perón tempranamente, si usted no quiere resolver algo, lo que tiene que hacer es crear una comisión. Entonces, nosotros el cruce por aguas argentinas justamente lo queremos separar de la mugre del puerto de Río Grande. Por lo siguiente, aquellos políticos que en la década del 90, que son exactamente los que hoy gobiernan y cogobiernan desde la oposición, no son gente nueva. Son los que en la década del 90 privatizaron las empresas del Estado y nos dejaron 3 millones de desocupados, que hoy estamos arriba de 4. Destruyendo ferrocarriles argentinos, destruyendo aerolíneas, destruyendo Somisa, Altos Hornos Zapla, Entel, Segva y las 300 empresas del Estado que llegamos a alcanzar en la década del 70 con el último gobierno de Perón. Aquellos que privatizaron los puertos y se los entregaron a las multinacionales del comercio exterior, que destruyeron la dirección de puertos de obras portuarias, son los que en vez de ejecutar la construcción portuaria mediante la empresa estatal correspondiente, dependiente de los puertos argentinos, son los que privatizan para poder tener el retorno de las empresas privadas de la Cámara Argentina de la Construcción, de Techín, de Calcaterra, de Macri, de todos los personajes que vienen robando con la obra pública desde tiempos inmemorables, y esto es producto de la privatización de la Argentina, con lo cual se genera la situación actual del puerto de Río Grande, de la cual nosotros tenemos que huir, porque nos quieren meter en esa mugre y quieren arruinar el cruce por aguas. Entonces, la ley dice que hay que hacerlo en el tramo más corto, y eso significa Cabo Vírgenes, Cabo Espíritu Santo. La barcaza chilena trabaja sobre una playa rústica de bloques de hormigón, en donde se monta, tira la planchada y carga, y nadie dice nada. Ahora, sin embargo, hay unos chantas conducidos por Horacio Tetamanti y que en la isla se expresan a través de Urien y Portatadino, que dicen que hay que hacer un puerto excavado y que necesitan 300 millones de dólares. No van a meter en otro curro igual que el puerto de Río Grande con una obra a 50 años que jamás se va a terminar. Y lo que falta no es un puerto excavado, lo que falta acá son barcos. Lo que le falta a Tierra del Fuego es dotarla de navegación propia. Y esto se hace
que con el fideicomiso de $100 millones, a la cotización que el Foro Naval Argentino, al cual tengo el honor de integrar, nos presentamos en el astillero Río Santiago, el más grande de la Argentina y América Latina. El astillero cotizó 2 buques que tienen esta característica. Son doble casco, reforzados para varadas estáticas. Esto significa que no necesitan infraestructura portuaria, porque podrían arrimarse, tal cual la barcaza lo hace en Chile, tirar la planchada como el buque de desembarco de tropas Cabo San Antonio, el cual también lo construyó astillero Río Santiago, y nuestros combatientes reconquistaron Malvinas en 82. Entonces, si somos capaces de fabricar un BDT Cabo San Antonio bajo licencia de Astilleros Filadelfia de Estados Unidos, los mejores buques de desembarco de tropa del mundo, porque los yanquis se dedican a guerrear en otras latitudes y no en su propio territorio, si fuimos capaces de eso, si fuimos capaces con Río Santiago de construir la fragata Santísima Trinidad, que hoy el ministro Rossi está desguazando, destruyendo el patrimonio espiritual y simbólico de los argentinos, si somos capaces de fabricar bajo normas militari de la NATO, como es la Santísima Trinidad, y las 6 corbetas misilísticas MECO 140, bajo licencia de astilleros Blahman Foch de Alemania, el Santísima Trinidad, Vickers Armstrong de Inglaterra, estamos en el máximo nivel de construcciones navales. La historia nos respalda, nos avala. Si fuimos capaces de eso, ¿cómo no vamos a fabricar 2 buques de uso civil aptos para varadas estáticas que puedan prestar el servicio sobre una playa rústica? Y además, si no fuera, porque también vienen con el problema de que quieren encarajinar estos mismos personajes de los políticos profesionales, quieren encarajinar el cruce diciendo que las terribles mareas que hay en el estrecho oriente, en la boca oriental del Magallanes. Bueno, sin embargo, la Total tiene la bombilla en el Golfo de San Sebastián y chupa el gas y opera con buques supply, con remolcadores, y no tiene ningún problema de mareas. Los monstruos marinos no y los monstruos marinos que se van a comer los barcos argentinos. Entonces, todos pueden navegar el Atlántico Sur, ingleses, yanquis, franceses, holandeses. Ahora, lo único que no podemos somos los argentinos, porque los monstruos marinos, los calamares gigantes, se comen solamente barcos argentinos porque también son imperialistas. Entonces, para estos truchos la respuesta es simple. Con pontones flotantes, que son flotadores metálicos, como los flota-flota que usan los chicos en la pileta de natación, bueno, pero de metal. Con pontones flotantes, lo que se hace es una pasarela lo suficientemente grande para que suban y bajen camiones, del mismo tamaño que tiene la planchada, la lengua del barco, y los pontones flotantes, que están tomados con cabos, con cadenas que los sostienen, mantienen la misma cota de la marea en ese momento. La cota del buque y la cota del pontón es la misma, entonces acompaña la marea. Claro, no hay dificultad técnica para esto. Ahí ya estamos hablando con Martín. Martín, ayúdame con tu apellido. Ayerbe. Lo que pasa es que cuando me lo escribieron mal de una, Ayerbe, ya después te voy a confundir siempre. Bueno, pero nunca te vas a olvidar de mí. Yo soy petit, me cambian de... Pero, no, Martín Ayerbe. Me pasa esto. Entramos a la parte técnica. Por un lado, la factibilidad es como que a mí se me hace difícil ponerlo en duda, porque hoy el mundo de las comunicaciones funciona de tal manera que veo permanentemente lo que está pasando en otras latitudes, en materia de navegación, en materia de pesca, en los temas que yo quiera incursionar, en las construcciones, en las obras. Entonces hoy es como que yo te decía, el enemigo está en nosotros, porque cuando vino la Nata acá, más allá de quien sea él como periodista, nos llevó y le mostró al país una ruta, lógicamente mal hecha, una ruta de la corrupción, utilizando un camino que no va a ningún lugar, y los referentes de nuestra política, los referentes locales, te hablo legislador provincial, te hablo concejal de la ciudad de Río Grande, salieron en televisión para todo el país a hablar de un camino de la corrupción, una ruta que no llevaba a ningún lugar. Lógicamente, estas personas que te nombro, legislador Ruinos por la Unión Cívica Radical, y el otro, si no me falla la memoria, es Rossi, también por la Unión Cívica Radical, si no me equivoco, porque viste que ahora se cambia de partidos o se hacen alianzas y ya no sabemos de qué lado están. Salto en garrocha. No sabemos de qué lado están.
Pero yo le decía a los oyentes, ¿cómo es posible que nuestros diputados, que nuestros senadores, que nuestros legisladores no conozcan que ese es el camino que se hizo precisamente para el cruce por aguas argentinas? Aprobado por ley, con un presupuesto, como decís vos, con un fideicomiso. ¿Cómo puede ser que se presten a un juego mediático de decir que es una ruta de la corrupción cuando debería ponerlo en valor y decir es el camino de nuestra independencia para poder volver al continente sin pedir permiso a Chile? Tal cual. Sin dejar la plata en Chile. Después te voy a tocar, por eso te digo, me empezaste a hablar de la factibilidad. Yo te digo, el enemigo está en nosotros. Yo me voy por tierra en Chile, me banco, ¿sabes cómo me llamo yo? Augusto Luis Petit. La primera vez que crucé, el carabinero me dice, Augusto, buen nombre, caballero. Caballero. Y yo le digo, para los que están de ese lado. Para los que están de este, no tanto. Para los pobres de Chile, no, tampoco. Me comí 20 minutos de historia chilena dictada por la clase magistral de este carabinero que tomó a mal mi chascarrillo. Los militares golpistas. ¿Qué te quiero decir? Que hubo un momento donde si vos tenías una banderita argentina en el parabrisa, es como que iban a tener unas ganas de dialogar tremenda cuando vos lo que querés es cruzar para seguir viaje, para seguir tu ruta. Afortunadamente con el tiempo eso cambió, porque la sociedad de Chile también cambió. Y hoy tenemos acá un montón de chilenos que, desde mi punto, yo los veo, ¿no? Como tipos que vinieron, hicieron patria, tienen hijos argentinos, pueden ser chilenos, no me importa, pero si te tienen que dar una mano no van a ver, no van a mirar quién sos, te van a dar la mano. Gente buena y gente mala ahí de los dos lados, pero ¿qué te digo? Que nos pasaban factura para cruzar la barcaza, el balseo, auto que tarda 2 maniobras para entrar a la barcaza, abajo, que pase el que sigue, te dejaban abajo. O sea, un destrato, pero vos pagás en dólar. Sí, señor. El cruce. 3.600 pesos pagamos. Cuando un malvinero, amigo, un periodista a quien aprecio mucho, hemos hablado de este tema con él, con Daniel Guzmán, me contaba, nos mostraba la cifra millonaria que representamos para la barcaza, para la transbordadora. Decimos, claro, ahí está el meollo de la cuestión. Tuvimos un diputado nacional, el diputado Gastón Roma, que quería presentar un proyecto para hacer un puente en Chile, para que no usemos la transbordadora y usemos un puente que íbamos a construir nosotros en Chile. Por eso digo, el enemigo está en nosotros. Somos una máquina de ponernos trabas y de impedir, decir, bueno, el pasado es el pasado, trabajemos juntos. Yo conocí astilleros y fabricaciones navales, espectacular. ¿Qué es hoy de eso? Río Santiago, le cayeron con todo el desprestigio por haber reparado, haberle hecho el trabajo al submarino. No, ese es Tandanor. Una fachada estatal de negocios privados conducida por Horacio Tetamanti, enemigo del astillero. ¿Viste que somos Pero ves cómo confunden? Sí. La reparación del submarino se hizo en Tandanor, pero le que se privatiza a favor de Tetamanti diariamente porque es una fachada estatal de negocios privados, con lo cual después, cuando hacen las cagadas que hacen, como hicieron con el Irizar, cuando el Irizar lo quemaron, cuando quemaron el Irizar, vos fíjate lo que pasa, estaba el comandante Tarapou y tenía a un subordinado con un telefonito, con una cámara, filmándolo cómo él combatía el incendio. Yo me pregunto, ¿no? Si se prende fuego la sala de máquinas porque hay un caño de fuel oil que se pinchó, vaya Dios a saber por qué se pinchó el cable de fuel oil y justo cayó arriba de... Bueno, no importa, supongamos que es un accidente de carácter mecánico, supongamos. ¿Cómo puede ser que mientras el capitán Tarapou está combatiendo el incendio, no se vale de su subordinado para que lo auxilie? No, lo puso a filmar para demostrar su coraje y valentía y ser condecorado cuando tocara puerto.
Esto es casi una comedia negra filmada por algún perverso director de cine italiano. Entonces, ese Irízar, astillero Río Santiago, lo que hizo primero la Armada, que es lo que corresponde, es mandarle al astillero Río Santiago el Irízar para cotizar. Fueron los técnicos y trabajadores a hacer el relevamiento. Astillero Río Santiago cotizó la reparación y puesta en servicio del buque antártico del rompehielos Irízar por $40 millones en su momento. ¿Qué hicieron? Teniendo el presupuesto de Astillero Río Santiago y el plan de obras que establecieron los técnicos de Astillero, los de Tandanor, que son vírgenes de toda construcción y se dedican a tratar de parasitar y robar lo que no les corresponde, con el trabajo de Astillero terminaron quedando con la reparación del Irízar por $160 millones. El enemigo está dentro. Sí, y son los políticos profesionales, los militares golpistas, las jerarquías religiosas y los empresarios capitalistas. Porque los que son enemigos del cruce por aguas Argentina son los políticos profesionales que, como son ricos, viajan en avión. Les importa un carajo. Los que necesitamos el cruce somos la familia argentina, los pobres de la patria, el pueblo trabajador. Los ricos no quieren el cruce por aguas argentinas, les importa una mierda porque juegan para la barcaza chilena, porque están subordinados a la geopolítica norteamericana y del Foreign Office inglés en el Atlántico Sur. ¿Por qué no han derogado los acuerdos de Madrid? ¿Sabes, Martín, que yo me pregunté muchas veces, y esto te lo digo, he salido muchas veces, ¿no?, en distintas épocas del año, me ha tocado llegar a la barcaza y ver gente que tuvo que estar un día o más esperando, porque cuando no hay condiciones en la primera angostura... Te clavan ahí, a cagarte de frío en el auto. Pero tampoco vas a tener condiciones, porque cuando está el estrecho de Magallanes está bravo, también vas a tener el mismo problema. Por eso entiendo de que esto va más allá. Te quería poner el ejemplo de que cruzo en 20 minutos. ¿Sí? ¿Cuánto tardaría el cruce por aguas argentinas? ¿Y cuántos serían los patriotas que optarían por el cruce por aguas argentinas? Bien, entre Cabo Vírgenes y Cabo Espíritu Santo, nosotros tenemos 42 kilómetros que, navegando a 18 nudos, tendríamos, voy a contar la ronda completa, porque el tiempo de navegación es 1 hora 20, ¿no? En buena condición. Romina, no te presenté, Romy, ¿no? Sí, no presentamos a Romy. Pero corre, yo ahora quiero decir algo igual. Así que ahora me presento también. Bueno, porque ahora cuando se presente, después agarrate, soltar el micrófono, vale. Vos, porque... Sin duda. Dale. Hembras alfa para la liberación nacional. El tiempo de navegación a 18 nudos son 1 hora 20 aproximadamente, pero hay que contar la vuelta completa porque esto hace al servicio. Carga, zarpada, desde Cabo Vírgenes, llegada a Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego, descarga, vuelta a cargar en Cabo Espíritu Santo, Tierra del Fuego, zarpada, navegación de vuelta hasta Santa Cruz, Cabo Vírgenes, descarga. La vuelta completa son 6 horas 10. Entonces, quiere decir que el ciclo de cargar, navegar y descargar está por debajo de las 3 horas. Eso nos permite tener una exposición baja a la navegación y no marearnos, que no nos agarre el sorocho o el apunamiento, como se dice en el norte, porque somos bichos de tierra. Entonces, tanta exposición en el mar marea porque afecta el equilibrio del oído medio, y un cruce largo lo que haría es marear al camionero, marear al chofer de automóvil, que tendría que acostarse a recuperarse para seguir la travesía. Entonces el cruce largo no va bajo ningún punto de vista. El cruce largo es un curro de José Beni, actual Administración General de Puertos, Sergio Borrelli, Administración General de Puertos, el senador arrecificeño de Tierra del Fuego, Catalán Magni,
que querían comprar chatarra inglesa, un catamarán del Commonwealth británico, para meter un casino con camarotes. ¿Para qué quieren los camarotes? Para viajar cómodo. No. Para explotar sexualmente a argentinas en el viaje, porque 6 horas de exposición no son para ir a dormir. ¿Quién va a ir a dormir cuando está haciendo un cruce de 6 horas? No son 2 días. Quieren meter un casino para desplumar al turista y que llegue a la isla pelado. Y quieren meter el puticlub ahí arriba, porque son esa clase de gente, son ricos y reventados. Cuando un rico le da la bebida... Eso que dijiste no lo comparto con vos, pero después te explico una... Bien, cuando un rico le da la bebida, es un gran bebedor. Cuando un pobre chupa, es un borracho de mierda. Cuando un rico le pega a una mujer, es un hombre de un gran carácter. Cuando un pobre le pega a una mujer, es un violento. Entonces, la cosa está muy clara en los términos de clase. Tu mirada, pero déjame una pincelada. El cruce por el Porvenir, cuando vamos a Punta Arenas, escuchaste hablar de ese cruce, te lo han contado, ¿sí? Ese cruce yo lo hice 2 horas 25 minutos. Maravilloso. Hermoso. Mi experiencia fue maravillosa. O sea, te subís y te bajaste allá en Punta Arenas. Para mí me parece bárbaro. Cuando te digo que no comparto lo que vos dijiste con respecto a Catalán Magni, el político, acá hubo un gobierno que compró un Learjet, que fue un gobierno que después no gozó de buena reputación, no repitió gobernación, que fue el gobernador Manfredotti, del Partido Justicialista. En su gobierno compró un Learjet. Ese Learjet hizo un montón de viajes cuestionados por el pueblo, ¿sí? El gobierno que después lo sucede, si no repetiste gobierno, tu gobernación fue mala, no hay otra. El gobierno que le sucede se despoja de ese avión, lo devuelve, porque lo rotuló como el avión de la corrupción. Entonces lo devolvió, que fue el gobernador Colazo, actual legislador de la provincia, por otro partido, un partido verde. Pero yo digo, mirá qué cosa, ¿no? El avión no tenía la culpa. El avión sanitario, la provincia lo necesita. Despojarse del avión fue, desde mi punto de vista, un error gravísimo. Martín, hoy pagamos fortunas cuando tenemos que evacuar, hacer una evacuación sanitaria. Porque a una persona se le ocurrió que el avión era de la corrupción. No. El avión vuela, y era un avión es un bien de capital, de última generación. Si vos tenés el equipo, si lo usás con fines sanitarios, pero podría ser una aeronave que la podría utilizar, mirá lo que te digo, hasta Punta Arenas, porque cuando se trata de razones humanitarias, el avión estaría dispuesto para toda la Patagonia. ¿Me expliqué? Y acá me pasa lo mismo. Yo también seguí cuando se habló de la compra de los barcos para hacer el cruce, y uno dice, no, si tenemos posibilidad de hacerlo, tenemos todo para hacerlo, uno puede no estar de acuerdo. Después el uso, me parece que no se lo podemos etiquetar a nadie. Bien. Me parece. Porque eso ya el catamarán es de nuestros es comprarle chatarra a nuestros enemigos. Comprar el catamarán de Catalán Magni. Nos pasó con Cristina y necesitaríamos Fernández. Fabricar para darle trabajo a los argentinos. Mirá lo que nos pasó con Cristina Fernández. Se aprueba en Tierra del Fuego la ley Gaucho Rivero, que seguramente te la nombraron, ¿no? Cortita la ley. Prohíbe el amarre en nuestro puerto de los buques de bandera de conveniencia, buques que vienen de Malvinas, buques ingleses, buques que vienen de explotar nuestra riqueza, nuestros recursos en Malvinas. Y ahora se pone en discusión si el recurso turístico entra como un recurso natural. Mirá, por eso te digo, los traidores los tenemos, están entre nosotros. La ley fue buena, se aprobó, levantaron la mano. Después se dieron cuenta que afectaba al turismo. Después se dieron cuenta que lo que nosotros no abastecemos lo abastece Punta Arenas. Nos dimos cuenta
que los vinos argentinos que no le vendemos a los ingleses, se los vende Uruguay. Entonces, a ver, ¿qué te digo con esto? El traidor está acá adentro. No lo busquemos afuera. Miramos Malvinas, yo soy un apasionado del tema Malvinas, pero muchas veces me cuestiono qué pasaría si las Malvinas las recuperamos de un día para el otro. Si quieres contestar, manotea el micrófono, Romy, porque tenemos uno solo. Sí, porque si no... Sí, manotea ahí. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Romina Cortaberría. No comparto lo que te dijo de Hembra, porque él te lo puede decir, pero si te lo digo yo me puedo llegar a comer un juicio. No pasa nada, no pasa nada. Claro, lo más importante es la patria. Está bien, bueno, arrancamos bien. Romina. Suelen decir que el enemigo es el propio pueblo, ¿no? Que nosotros somos nuestro enemigo. Lo escuchamos un montón de veces. Los pobres de la patria no estamos muy de acuerdo con eso que digamos. No me refería al enemigo, en realidad, al hombre de poder político. Lo que falta en realidad con respecto del cruce, que es lo que venimos hablando, es organización popular más que nada. Y nosotros deberíamos aprovechar y mirar a la derecha cómo se organiza y cómo planifica, ¿no? Porque, digamos, si nos da un poquito de asco vernos en la derecha o tomar los ejemplos de ellos, deberíamos tomar el ejemplo de la Pachamama, por ejemplo, ¿no? Y su organización, ¿cómo lo hace? Y me pregunto en qué se diferencia un cóndor de una lombriz, una orquídea de un árbol, ¿no? ¿En qué se diferencian? Se diferencian en su organización, básicamente. Porque si los miramos finamente, si vemos sus componentes, son 4 elementos solamente, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Solo 4 componentes. Y lo que los diferencia es eso, básicamente. La forma, la manera en la que se organizan. Vienen en diferentes formas, diferentes volúmenes, colores, texturas. Pero sus 4 componentes están en todas las organizaciones vivas de la Tierra. Entonces, lo que le falta al pueblo, más que nada, es organización. A eso vinimos nosotros a Tierra del Fuego. Vinimos a organizarnos con nuestro propio pueblo, porque ¿y de qué manera, la derecha opera sistemáticamente. El enemigo del pueblo es la embajada norteamericana y la tropa cipaya que tiene en toda la patria. Entonces constantemente vienen los especialistas de todos los temas a plantear las dificultades, los estudios de prefactibilidad, que a veces ni siquiera lo pueden fundamentar ellos, porque el otro día también nos pasaba en un debate en una de las cátedras bárbaras. Había un muchacho que planteaba, no, pero hay que ver, hay que comparar los estudios de prefactibilidad. Bueno, trae el tuyo, le decíamos. No lo tenía. Entonces, no es que el compañero es enemigo, sino que el compañero está confundido. ¿Por qué? Porque los especialistas son los que tienen micrófono todo el tiempo. Son los que están tratando de confundir sistemáticamente. Y ayer también nos pasó en Ushuaia, con los compañeros de Iniciativa Fueguina, que habían compañeros que no sabían que la Tierra del Fuego era el centro geoestratégico de la Argentina, el centro geopolítico. Se acababan de enterar en ese mismo momento. Entonces, y agradecidos de... Y reagradecidos. El mic. Agradecidos del debate y de compartir, porque se da de esa manera entre pobres en el pueblo. Cuando se comparte el pan, se produce el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y no es algo solamente material. Estamos hablando de lo que para los argentinos es el pan suprasubstancial, que es el sentimiento patriótico que nos une como patria y pueblo. A ver, sí, Romina o Martín, ¿no? ¿En qué otra parte del mundo se utiliza un cruce o un transporte rolón-roll-off? ¿Qué otros ejemplos podemos tener en el mundo? Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, ¿qué distancia? Rusia, cruza? China. Todas las potencias del norte tienen buques de desembarco de tropa y su equivalente civil, que son buques rolón-roll-off. Porque los rolón-roll-off son... Claro.
la adaptación civil de un buque de desembarco de tropa. El buque de desembarco de tropa que adentro tiene un estacionamiento, un garage de autos. Ese es un roll-on roll-off. Es un barco. Un portarrodantes. Claro, que es lo mismo que un buque de desembarco anfibio que lleva tanques de... El BDT Cabo San Antonio, ¿cómo es? Bueno, es un barco que lleva tanques de guerra, vehículos de desembarco anfibio, cañones, tropa, munición, lo que haga falta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionó en Malvinas la Operación Rosario? Te preguntaba esto precisamente por el Estrecho de Magallanes, y yo, desconocedor total del tema, tengo entendido que es uno de los lugares más complicados para navegar, o donde más respeto se le tiene al mar. Sí. Bueno, y mira, desembarcar en Malvinas, llegar a Malvinas, tiene lo suyo también. Entonces, si nosotros observamos cómo pesqueros de 40 metros de largo pescan en el Atlántico Sur con aguas mucho más violentas que las del Estrecho de Magallanes, y son buques de 40 metros de largo, el buque nuestro, ¿cómo es? Tiene 122 metros de largo, es doble casco, tiene aletas antirrolido porque es marinero, tiene 2 motores de 6.550 caballos, 2 líneas de eje y 2 hélices. ¿Por qué? Porque es marinero. ¿Eso qué le permite al barco? Una mayor maniobrabilidad para prestar el servicio acorde. Los técnicos del astillero Río Santiago nos cotizaron al Foro Naval Argentino un buque para justamente tener características que les permita no solamente hacer lo que sería cabotaje, sino salir a mar abierto, porque una de las ideas que impulsa este proyecto es no solamente la vacación y la comodidad del fueguino y el descanso que el bien lo merece después de trabajar todo el año y volver muchos a visitar a su familia, porque la Tierra del Fuego está hecha de un pedacito de toda la patria, jujeños, salteños, santiagueños, tucumanos, cordobeses, correntinos, entrerrianos, matanceros, de la Ferrer, hemos encontrado, de Almirante Brown y del AFE, de a montones, y bueno, en ese caso la condición es la siguiente, que es a lo que le tiene miedo la oligarquía fueguina dueña de la tierra. ¿Qué es esto? Cuando nosotros tengamos el buque, los 2 buques prestando el servicio, en temporada alta en verano van a estar a tope de servicio. Mientras que esto significa 80 camiones, 9 ómnibus, 150 autos y 725 pasajeros. Perdón. 90 al micrófono, 80 arrimate el micrófono, te vas a tener que acostumbrar a puñetearlo porque 80 camiones, 80 micros, perdón. 80 No, 80 camiones. Bueno. Los ómnibus son 8. Ok. 80 camiones, 8 ómnibus, 150 autos y 725 personas asociadas al cruce. ¿Pero esa es la actividad actual? No. Está diseñado con un pensamiento de nuestras mujeres de Social 21 de acuerdo a la experiencia de nuestras madres, que es, ¿viste cuando éramos chicos y teníamos 6, 8, 10 años y nos compraban las zapatillas 2 números más grandes? sí. Porque íbamos pegando el estirón. Bueno, el cruce va a pegar un estirón, entonces está hecho 2 números más grandes para que nos dure un poco más. Cuando estemos en baja temporada, en el mes de julio, cuando estamos todos guardados porque hace mucho frío, uno de esos barcos... No digas eso, matancero. No, yo no te interrumpo ahora. Cuando tengamos menor demanda en el Estrecho de Magallanes, ¿qué podemos hacer? Uno de esos barcos, que además de en sus cubiertas, en su estacionamiento, arriba, en sus cubiertas tiene grúas propias para realizar maniobras de carga y descarga de carga containerizada, ¿qué vamos a poder hacer? Ir haciendo patito por todo el mar argentino y las vías navegables, como el Paraná. ¿Para qué? Para irnos a Santa Cruz y Chubut, lo mismo que a Río Negro o Necochea, Mar del Plata, Tres Arroyos, a cargar ¿qué? Ganadería, corderos, chivos, guanacos, jabalíes, vacas. Un roll-on roll-off multipropósito. Claro, que es el tipo de diseño tecnológico que la Argentina necesita para todo, para aviones, para barco, para camión y para auto. Acotación de tipo un rastrojero del mar. Volvimos acá, lo que me dice el profe, significa que Tierra del Fuego es el centro estratégico de la Argentina. Esto es un tema, profe, cuando hablamos de que somos el centro estratégico
de nuestro país. Pocos lo tienen en cuenta. Yo recuerdo un senador que fue suplente del fallecido senador Martínez en un accidente acá en la ruta nacional número 3 adentro de la provincia, que fue López, y él presentó y se hizo ley un proyecto para que cada vez que nos muestran el mapa de nuestro país lo dibujen en la misma escala a nuestra Antártida. De esa manera podemos apreciar que efectivamente Tierra del Fuego, Ushuaia, es el centro estratégico de nuestro país, con esa amplia mirada, porque vos estás hablando de navegabilidad, del roll-off. Yo creo realmente en roll-off, pero también miro a la Antártida, también miro lo que pasa en nuestras Islas Malvinas. Entonces, cuando vos decís que somos una isla que no tiene marina mercante, llegan nuestros productos pagando fletes muy caros, cuando ahora vos me podés reforzar ese fundamento de que la forma más económica de traer todo lo que sea no perecedero es a través de nuestro mar, de una marina mercante en extinción, ¿no? Así es. Entonces, ¿a qué teme la familia Peña Braun Menéndez Betty, la Anónima y Carrefour, los dueños de la tierra, los propietarios de la tierra? Temen a que nosotros destinemos uno de esos barcos a ir a capturar carga con contenedores para carga refrigerada. Entonces, ir a buscar la carne para alimentar a los fueguinos, llegar a Viedma, a la provincia de Río Negro, y comprar la producción del Alto Valle, manzanas, peras, fruta fina, arándanos. Nos avisan los compañeros que la emisora vas a tener que acostumbrarte. Dejó de emitir la emisora, nos avisan los compañeros, así que quedamos solo con streaming. Bueno, estamos con streaming, no pueden escuchar por radio. Bueno, la seguimos por acá. Pará, no me saqué, yo soy de Morón también, del Conurbano. Están avisando. Me dice gente, saludos desde Loma de Zamora con Urbano Bonaerense Sur. Ahí va. Gran programa, no salen las consultas al aire. Por favor, si pueden solucionarlo. Abrazos. Me van a tener que decir por la misma vía dónde leo las consultas, porque evidentemente estoy en una plataforma diferente. Ahora lo corrijo. Dale, ahora sí, contestame. ¿Vos de dónde sos? ¿De La Matanza? Sí, nacido en el barrio de Almagro, donde relumbra el acero. Lo que digo con el pico lo banco con el cuero, dice el tango. Sí. Almagro, Almagro de mi vida. De ahí venimos. Pero La Matanza es por adopción. Ah, ¿Romina también? Sí, La Matanza. Por eso Barrio. dijiste, los matanceros. Barrio Barón, La Ferrere. Específicamente, zona de riesgo. La Y Ferrere. es más o menos como Tierra del Fuego. Te Cuando van a vos agarrar llegás mis es como primos que en te La Ferrere. chupa. Te van a agarrar mis primos en La Ferrere. Y te van a ¿Tenés enseñar. primos? Tengo toda la familia en La No Ferrere. te digo, están en todos lados, son como una plaga los La matanzas. Ferrere, Isidro Casanova. Vos sos muy piba, yo te lo puedo decir. Yo conocí esa zona cuando la industria en nuestro país era una realidad, donde el obrero iba en bicicleta a trabajar a la industria, a la metalúrgica. O sea, yo en qué momento crecí que me desapareció toda la industria y se me convirtió todo en una zona de grandes carencias. Yo me acuerdo cuando pasaba por la Cantábrica, ese lugar era, no sé, era un lugar emblemático y se cayó todo. Por eso soy de los tipos que reniegan, ya quizás por mi edad, cómo fuimos perdiendo, dónde está la evolución, cómo no aprendimos y venimos cediendo terreno a nuestros enemigos que están adentro. No sé si es como Martín los ve, porque entiendo que también si no hay inversión de capital no es fácil emprender un negocio. Yo acá recibo llamados de vecinos, de oyentes que me dicen: Luis, hago la mejor pizza en Tierra del Fuego, soy el mejor pizzero de Ushuaia.
pero no me puedo poner un local. El costo para aumentar la producción lo mata. Entonces tiene que seguir haciendo pizzas como puede, ¿no? A delivery, y claro, vende bien, pero no puede pasar a vender más. No puede crecer. En esta situación no lo va a lograr. Porque el Estado lo absorbe de todos lados. La desocupación lo mata. Imagínate lo que fue para mí, que yo nací en el final del proceso, nací en el año 82, Guerra de Malvinas. Claro. Y cuando llegué a mi edad laboral, estaba todo cerrado. No había absolutamente nada. Habían desguazado el país prácticamente en los 90. Claro, entonces así fue, no solamente para la gente que está ahora en edad de trabajar, sino a nosotros, a los que venimos también de esa época, también nos pasó lo mismo, exactamente. Llegar a edad laboral y no tener dónde caer, dónde trabajar. Lo que lo mata al pizzero es la desocupación y el trabajo en negro. ¿Por qué? Porque está tan barato el trabajo argentino, tan poco se paga y tan mal, producto del ejército de reserva, que el capitalismo se vale para deprimir las condiciones de contratación a la baja. Esa es la situación. Entonces, el pizzero es lo que nosotros denominamos reflejo social, junto al carnicero, el verdulero, el taxista, el remisero, aquellos que abastecen de bienes y servicios a los trabajadores industriales. Entonces, el plan de pleno empleo que trajo Social 21, que impulsa para eliminar la desocupación en un ciclo de 4 años, es aquel que dice que por cada trabajo industrial directo se genera 1.4, un trabajo y medio casi de reflejo social. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Argentina? Nosotros tenemos que crear 1.250.000 puestos de trabajo industriales directos. El reflejo social que va a abastecer desde la pizzería, desde la agencia de remis, desde la carnicería, va a abastecer a esos trabajadores hasta agotarse el ciclo económico por 1.750.000 trabajadores. Ahora, nosotros no tenemos que desde el Estado pagar los 3 millones de sueldos de los desocupados, sino dentro del 1.250.000 directos, si nosotros hiciéramos un proceso de sustitución de importaciones de industria liviana tal cual lo hizo Perón en el 40, la cuenta sería así. Nosotros en las terminales del Estado, como Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado, por ejemplo, tendríamos que crear 375.000 puestos de trabajo, porque los 875.000 restantes lo crearían las pymes proveedoras que nos darían las piezas y partes para armar, como se armó el rastrojero, como se armó Torino, como se armó Estanciera, como se armó el avión Pulqui, el Huanquero, el Guaraní y todos los artículos y no te olvides de la Pumita. La Pumita. Entonces, en este aspecto, si nosotros tomamos un promedio entre construcción, que es 50% materiales, 50% mano de obra, si tomáramos industria naval, 40% astilleros, 60% naval partistas, y liviana, 30% industria terminal, 70% proveedores, el promedio nos daría que necesitamos pagar los salarios dentro de las terminales estatales de 500.000 argentinos, porque los proveedores van a poner los 750.000 puestos de trabajo que faltan, y el reflejo social, cuando se consuman esos salarios en 30 días, van a terminar de cerrar el ciclo de pleno empleo. Vos decís, bueno, partí de un problema grave, 3 millones de desocupados que nos dejó Menem en los 90, pero la economía de equivalencias que piensa desde los trabajadores en los términos de trabajo y no de dinero, sino pensando en hora de trabajo humano, que es el verdadero valor y no su representación, que es el dinero, nos permite a nosotros establecer que, creando 500.000 de puestos de trabajo pagos por el Estado empresario argentino, que es el modelo argentino de desarrollo, que convirtió a la Argentina en lo que es, eso significa que con solo recuperar, ni siquiera todo, una parte de lo que se privatizó en la década del 90, lo alcanzaríamos. 280.000 trabajadores en la YPF 100% estatal, 100.000 ferroviarios en ferrocarriles argentinos, 50.000 trabajadores en aerolíneas argentinas, 18.000 en Somisa, 8.000 en Altos Hornos Zapla, 9.000 en Astillero Río Santiago, 30.000 en Entel. Viejo, hay que hacerlo.
Claro, pero yo te voy a poner trabas a lo que vos decís, dale. Primero, Ángela, ay, esto es para vos, Romina. Muy interesante, saludos a todos ustedes de una matancera fueguina. Fueguina, Abrazo grande. Matancera, Ángela. Mira vos, Ángela también sos de allá de La Matanza. Un amigo, un profe, me dice que incurrí en un error. Antártida no es un territorio argentino. La Antártida es un territorio internacionalizado desde la firma del Tratado Antártico en la década del 50. Por lo tanto, está bien, tenemos la presencia ininterrumpida 117 años, entiendo que son en la Antártida, pero es nuestra porción, pero es internacional. Está bien. Seguimos siendo el centro, profe. Acá no tiene nada que, acá los ingleses no tienen nada que hacer, son del norte, los del sur somos nosotros. Ahora vamos a entrar, si querés, en ese terreno. Dice, pero esos trabajadores eran trabajadores aptos porque había en el país escuelas técnicas. Esto es por lo que dijiste recién, había escuelas técnicas. No podés ingresar a trabajar sin tener conocimientos. Antes en los puestos necesitas personal idóneo. Pues es que yo un poco relaciono todo lo que me pasa en mi tiempo acá en Tierra del Fuego. Vos sabés que acá las industrias están exentas de ganancias del IVA y otros impuestos nacionales. Es la ley de promoción industrial, la 19640. Alguna vez se habló incluso de poder tener astilleros propios en Tierra del Fuego. Había cuenta de ser el portal de ingreso a la Antártida. Estaría muy bueno tener astilleros propios. A eso vinimos. Aparte teniendo esta ventaja impositiva, si es que el tiempo nos permite que sigamos teniéndola, porque siempre dependemos de los consensos o negociados en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Por qué digo todo esto? Desde que vine a Tierra del Fuego no veo escuelas técnicas bancadas por las fábricas. No veo barrios bancados por la fábrica. No veo la inversión en las escuelas, ni siquiera en la salud. Cuando en otros lugares hemos visto cómo, por ejemplo, lo que era Agroingersol y después pasó a ser Agrometal, hablo del sur de la provincia de Córdoba, claro, la fábrica, las escuelas, o sea, para formar al personal que en definitiva tarde o temprano podían llegar a formar parte de su plantel de operarios. ¿Me explico? Los supermercados eran supermercados donde el empleado de fábrica gozaba de beneficios. ¿Por qué? Y porque era parte de los negocios también de la misma fábrica, Agrometal. Lógicamente, con el devenir de los tiempos, esto terminó desapareciendo, ¿no? Decime. Yo soy hijo de mi padre y mi madre, Pancho Ayerbe y Graciela Ortiz, pero también un poco, como todos somos hijos de la época, soy hijo de la escuela fábrica de Juan Perón, de los últimos, antes de la reforma educativa del 94. ¿En qué industrial estudiaste? En el Casal Calviño, el mejor de la Argentina, a mi entender. Tuve la suerte de ir, no al que tiene más fama, que es el Hort, el Huergo, sino el que... No te olvides del conurbano. En Aedo teníamos el colegio industrial, que era el más importante de todo el país. En eso no vamos. El aeronáutico. El aeronáutico de Morón. Ese es muy bueno. Ahí tenemos compañeros nuestros. Y yo vuelvo a ser por ahí. Al que fui yo es muy bueno, es de primer nivel. Los oyentes jóvenes como Romina por ahí no lo tienen, ¿no? Pero me acuerdo el Labón de Lujo, de Ditela. ¿Cuántas fábricas teníamos que la veíamos con la línea del Sarmiento, no? ¿Sabés por qué las conozco? Armate. Yo no soy tan piba, soy una mujer de 38 años. Tenés la edad de mi hija. Y crié 3 hijos, claramente. Tenés la edad de mi hija, cállate la boca. Y conozco esos productos porque todavía están en la familia. Las heladeras, Siam, los lavarropas, todavía duran. ¿Por qué? No, lavarropa no, digo, heladeras, cocinas. Jabón Federal, el eslabón de lujo todavía puede andar alguno, ¿eh? Así es, porque esa es la industria nacional que hacía productos industriales que duraban, o sea, hoy tenemos la obsolescencia programada, donde una heladera te dura 3 años, como mucho, 4 años. Bueno,
La tenés que tirar a la basura prácticamente, Romina, porque te conviene más comprarte otra que mandarla a arreglar. Romina, el año pasado nos desprendimos en casa de un lavaurora. El lavaurora se hizo acá más de 20 años, más de 2 décadas. El técnico dice, mira, le podemos cambiar la placa, pero cambiar lavarropa. Me dice, comprate un lavarropas nuevo, ¿no? O sea, cambiar lavarropas. ¿Por qué te digo esto? Fíjate qué locura lo que nos pasaba, ¿no? Que se fabricaban cosas tan buenas. Mira, sí. Uno me dice, tengo el lavadora andando. Fabricábamos cosas tan buenas. La Falcon. Claro, pero no, Falcon no lo nombre. Falcon no lo nombre porque te van a pegar con Falcon, ¿eh? No te metas con Falcon. Los Falcon, que en La Matanza todavía se siguen usando como el transporte del pobre. Se siguen usando. Remis comunitario, conocido como 050. Bueno, la Ferrer. Pero volvemos a eso, ¿no? Fuimos dueños de una industria inmejorable. Inmejorable en el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? La heladera Siam, los productos que todavía por ahí en la casa de la abuela siguen estando, ¿no? Y cómo fue que dejamos atrás eso, cómo fue que dejamos atrás esa buena industria para convertirnos en una mano de obra hoy realmente muy criticada. Me decían, y esto por ahí podés no compartirlo, acá tenemos mucha gente que trabaja en la fábrica y te dicen, Luis, los destornilladores nacionales te duran 2 días, los que te mandan desde los importados los usamos todo el año. Me dice, algo anda mal, ¿no? En lo que tiene que ver nuestra propia industria.